Hola, bienvenidos a esta nueva sesión de la Escuela de Padres en la que vamos a hablar de la importancia de expresar nuestras emociones y nuestros sentimientos, sobre todo para que los más pequeños empiecen a expresarlo lo más pronto posible. Vamos a comenzar introduciendo lo que son las inteligencias múltiples de Howard Gardner, un importante psicólogo estadounidense que descubrió que cada uno de nosotros poseemos varios tipos de inteligencia, como la musical, la lingüística, la matemática, la naturalista, la espacial, la cinestésica y corporal, la intrapersonal y la interpersonal. Cada una de estas inteligencias las poseemos todos, pero en distintas medidas. Entonces es importante saber cómo podemos ayudar a los más pequeños a potenciar todas estas inteligencias. Luego fue su alumno Daniel Goleman el que introdujo la inteligencia emocional como otra de las inteligencias múltiples. La inteligencia emocional realmente es la capacidad de reconocer nuestros propios sentimientos y los de los demás, motivarnos y manejar adecuadamente nuestras emociones. Si desde pequeños trabajamos las emociones con los niños, conseguiremos que de adultos sean personas emocionalmente inteligentes. ¿Qué características tiene una persona emocionalmente inteligente? Su autoconocimiento, lo primero, es conocerse a sí mismo, saber lo que siente, saber cuál es su estado de ánimo en cada momento. Otra de las características sería la autorregulación, poder controlar los impulsos de lo que está sintiendo y no tener la impulsividad y ser más flexible ante lo que siente o ante los cambios que pueda tener. Una de las características que más trabajamos con los pequeños es la empatía. Ponerse en el lugar del otro siempre hace que nos ayude a reconocer lo que nosotros sentimos y lo que sienten los demás. Conseguir tener unas habilidades sociales, trabajar tanto en solitario como en grupo, saber cómo tenemos que comportarnos o cómo podemos interactuar con el resto de la gente con la que convivimos. Y luego tener la automotivación. Necesitamos lograr algo, saber que queremos mejorar y conseguir un objetivo y una meta más allá en la vida. Con el paso de los años aprendemos a gestionar nuestras emociones. Sin embargo, podemos mejorar nuestras habilidades innatas para controlar las emociones negativas, como puede ser el enfado, el odio, y transformarlas en emociones positivas que nos hagan sentir más satisfechos con nosotros mismos. Dentro de las competencias emocionales podemos encontrar habilidades para la vida, habilidades sociales, autonomía emocional, regulación emocional y conciencia emocional. Como hemos comentado, las competencias emocionales son el conjunto de conocimientos, capacidades, habilidades, actitudes para tomar conciencia, comprender y expresar y regular de forma apropiada los fenómenos emocionales. No existen emociones buenas o malas. Experimentar emociones positivas pues es lo más próximo a la felicidad, pero también es necesario aprender a regular de forma apropiada las emociones negativas. Con los más pequeños se recomienda empezar por trabajar con ellos las emociones más básicas, la alegría, la tristeza, la ira o el miedo. Son las primeras que ellos son conscientes de que empiezan a sentir. Los bebés ya empiezan a experimentar diferentes emociones. Al principio son emociones más globales y después ya se van haciendo cada vez más complejas. El desarrollo de las emociones está muy relacionado con el desarrollo de uno mismo. Por eso, cuando ya empiezan a verbalizar, es mucho más fácil para ello poner nombre y gestionar las emociones, porque es la manera en que ellos les ayuda a expresar realmente cómo se sienten. Además de estas emociones básicas de las que ya hemos hablado, como son la alegría o la tristeza, hay otras emociones que empiezan a aparecer en estos primeros años de los niños. Una de ellas es la vergüenza. Ellos empiezan a dar importancia a la opinión de los demás y esto algunas veces les lleva al retraimiento o a la timidez. Y hay otra que también empieza a aparecer que es la culpa. Intentan culpar a los demás para no sentirse mal, porque lo que realmente no quieren es defraudar al adulto o a sus iguales. ¿Cómo podemos trabajar desde casa con nuestros pequeños? Lo primero es dialogar, trabajar la empatía, el saber ponerse en el lugar del otro, el entender qué es lo que ha sentido el otro cuando tenemos un conflicto. Otra cosa importantísima es hablar de nuestras propias emociones, poniéndoles nombre, cómo nos sentimos nosotros como adultos y explicárselo. Hoy estoy contento porque me ha pasado esto, estoy triste, estoy enfadado, es la palabra estoy y ponerle el nombre a la emoción para que ellos vayan adquiriendo ese vocabulario. Porque si tú no conoces la palabra, es imposible
que seas capaz de transmitirle al otro lo que estás sintiendo. También es muy importante dialogar sobre situaciones y expresar cómo hemos llegado a ciertas conclusiones y ciertas soluciones y dialogarlo con ellos. Es la palabra, dialogar. Que ellos te expliquen cómo podríamos haberlo solucionado, qué conclusiones sacamos y si no llegan a ello, ir tú guiando ese razonamiento y ese diálogo para que sean ellos capaces de cada vez ir gestionando mejor sus emociones y las situaciones que éstas generan. También es muy importante legitimar y aceptar los sentimientos de los niños y las niñas. Practicar una actitud de escucha activa y empática es fundamental. Otra cosa también muy importante es tomar conciencia de nuestras propias reacciones emocionales ante determinados comportamientos que tienen los niños y cómo estas reacciones pueden influir, tanto de forma positiva como de forma negativa en nuestros pequeños. También es importante reflexionar sobre la necesidad que ellos tienen y nosotros también de sentirnos comprendidos y mantener siempre relaciones lo más positivas posible. Para poder hablar de emociones, además de dialogar, podemos hacer con los niños una hoja de trabajo. Tenemos que identificar primero cómo se sienten, preguntarles y ayudarles a poner nombre. Después, tenemos que trabajar cómo me quiero sentir, qué es lo que tengo que hacer para sentirme mejor o para cambiar ese sentimiento, o para que la próxima vez que me suceda no tener esa sensación o esa emoción si es una emoción negativa. Después, entender y ponernos en su lugar y hacerles entender que hay veces que es normal sentirse así, cuando estamos enfadados, cuando estamos tristes, porque hay actitudes de los demás o actitudes propias que nos hacen sentirnos así. Y por último tenemos que hablar de cómo manejar, qué podemos hacer cuando nos sentimos así, cómo lo podemos cambiar o cómo podemos trabajar para que la próxima vez sea de otra manera. El reconocimiento emocional se aplica no a las emociones, sino a la conducta. El niño necesita tener claros los límites y aunque eso le haga sentirse emocionalmente de una manera diferente, él tiene que entender que hay veces que ese tipo de límites nos llevan a sentir emociones que a lo mejor no nos gustan. No es decir siempre que sí, hay que decir que sí cuando sea posible, pero también les tenemos que ayudar a entender que hay veces que es no siempre que sea necesario. La escucha activa es una forma respetuosa y lo más cercana posible de tratar a los niños, respetando y escuchando siempre con muchísima atención y en todo momento sus problemas y emociones. Agacharse y ponerse a su altura es importante, aunque no es imprescindible. Lo que sí que es fundamental es en todo momento mantener el contacto visual. Cuando dos personas están hablando y te miras a los ojos, te da la sensación de que te están escuchando, que lo que tú dices importa y que además estás transmitiendo me importas tú y lo que tú me cuentas. Los beneficios de practicar una escucha activa con tus hijos genera comunicación no verbal, empatía, transmite calma, serenidad, genera una comunicación afectiva, fortalece los lazos familiares. Lo que os comentaba antes, les demuestra que tienes interés en escucharles, les das confianza para que expongan lo que ellos necesitan, lo que ellos están sintiendo y sobre todo promueven muchísimo su autoestima y la inteligencia emocional. En definitiva, lo más importante es dialogar con nuestros niños y adquirir recursos y estrategias para reconocer nuestras propias emociones y que ellos aprendan a reconocer las suyas. Para ir finalizando, os vamos a contar un poco cómo trabajamos nosotros las emociones con los niños aquí en el colegio. Hay cosas que nos pueden ayudar, como los cuentos. Os vamos a enseñar algunos de los que hemos trabajado este año. El de orejas de mariposa, para ayudarles a incluir a los demás. El de Elmer, que les ayuda a reconocerse a sí mismos y a aceptarse. Por 4 esquinitas de nada, cómo incluir a los que son diferentes. Y si yo tuviera una púa, que les ayuda a trabajar la asertividad. Otras cosas que nos pueden ayudar es pedirles que dibujen. Al principio, cuando no son capaces de expresar verbalmente cómo se sienten, a lo mejor a través de un dibujo sí que son capaces de decírnoslo. Luego ayudarles con gestos, cuando las cosas van bien, cuando las cosas van mal o cuando van regular. También utilizamos en cada aula
algunos símbolos que les ayudan a ponerse y a saber cómo se sienten cada día. Hay un semáforo o un termómetro de las emociones que les ayuda a entender si están bien en el rojo, si están bien en el verde, si están mal en el rojo o si tienen un día regular, hay veces que estamos en el amarillo. Como conclusión final, tenemos que ser muy conscientes de legitimar y aceptar los sentimientos de los niños y aceptarlos, ya que solemos tender a negarlos y minimizarlos. El no pasa nada, no llores, sí pasa, me he hecho daño y me duele. Entonces en ese momento no le digas no pasa nada, es mejor decirle lo entiendo, te has caído, te has hecho daño, ahora te duele. Y no llores, no, sí, llora, necesitas llorar, ahora vamos a analizar por qué estás llorando. Eso es fundamental e importantísimo. Con esto finalizamos la Escuela de Padres. Muchas gracias por habernos escuchado. Si tenéis cualquier duda, ya sabéis que os dejamos el correo para que podáis escribirnos o consultarnos. Muchas gracias por escucharnos. Espero que os haya servido de ayuda. Gracias.